¿Cómo les va? Bienvenidos esta tarde de miércoles a La UNAM Responde. Tenemos como cada día muchísima información que hemos preparado para ustedes, esperando sea de su interés y también de utilidad. Esta tarde en la entrevista platicaremos sobre feminismo en nuestra universidad a propósito del aniversario 475 de nuestra casa de estudios. Además tenemos mucha información, mucha poesía en torno al gran poeta Jaime Sabines, que tiene que ver también con nuestro aniversario. Les contamos de una exposición que se inaugura allá en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y violencia es el tema que nos trae esta tarde a la mesa Jacobo Dayan. Quédense con nosotros, comenzamos. El Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, hoy CIEG, creado hace más de 3 décadas, es un proyecto pionero que sentó las bases para institucionalizar los estudios de género en nuestra casa de estudios, pero también en el país. Y para hablar sobre la lucha feminista, uno de los ejes del programa 475 más de nuestra universidad, que incluye hablar de avances y retos también en temas de dignidad, justicia, violencia y reconocimiento, saludamos esta tarde a la doctora Amneris Chaparro Martínez, quien es investigadora y directora del Centro de Investigaciones de Estudios de Género, el CIEG de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Amneris? Hola, Rosa, muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues qué gusto que estés aquí con nosotros para hablar del trabajo que hacen todos los días, pero en este marco del 475 aniversario de nuestra casa de estudios, y me gustaría comenzar por ahí. ¿Qué tenemos que decir hoy sobre lo que ha sido el trabajo de las mujeres en nuestra casa de estudios? Yo creo que hay mucho que decir al respecto, y también es importante tener una perspectiva histórica, porque estamos en un momento extraordinario, en el sentido de que nunca había habido tantas mujeres en las universidades, no solo de nuestro país, del mundo. La presencia de las mujeres ha sido muy paulatina, sí continua, pero a partir del siglo XX. Las mujeres han estado negadas de manera formal e informal de los espacios de creación de conocimiento, porque existen muchas creencias e ideas que nos colocan en posiciones de inferioridad o que nos tildan como incapaces para ser sujetos de conocimiento. Entonces creo que este 475 aniversario de la UNAM nos debe dar la pauta para pensar que es extraordinario que haya tantas mujeres en la universidad, algo que nunca había pasado en la historia, y que aún así seguimos encontrando todavía muchas veces a las primeras mujeres de sus familias que van a la universidad, o las primeras mujeres directoras de facultades o de institutos o de centros o secretarias generales. Es decir, esta fiesta es extraordinaria porque ahora sí las mujeres son una parte fundamental que se han forjado esa presencia al interior de los espacios universitarios. No fuimos invitadas a la fiesta, creamos nuestra propia invitación, ¿no? Claro, y dices algo bien importante porque pues las mujeres somos parte no de esta, sino de toda la historia. Pero ¿qué significa en particular hablar de las mujeres al interior de una universidad como la nuestra, Amneris? Bueno, por un lado, sí tenemos que pensar que las universidades se crean a partir de lo que podemos llamar un principio androcéntrico, es decir, un principio que tiene a cierto sujeto al centro y que ese es el sujeto que importa y es el sujeto que crea el conocimiento válido. Entonces, a través de la movilización feminista, lo que vamos a encontrar es que las mujeres dicen, nosotras también creamos conocimiento en otros términos, también no por ser mujeres, sino que hay que validar las experiencias, los cuerpos, los intereses de sujetos que han sido históricamente invisibilizados. Y ahí hay un aparato crítico que es muy importante, porque pensemos, por ejemplo, en la medicina. Muchas medicinas son aprobadas porque su uso está testado en varones. Y cuando se utilizan en mujeres tienen efectos adversos porque las mujeres no son el sujeto para el que está pensado la medicina. Entonces, es este tipo de intervenciones que hace una mirada de género, que no una mirada de mujer, sino una mirada de género, que se fije en todas estas relaciones de poder, relaciones interseccionales, que nos permite tener una ciencia no solo más rigurosa, sino también más justa, más democrática, y que la universidad, una universidad como la UNAM, se ponga las pilas en eso, ha sido una conquista también de las feministas. Me parece que también tenemos como universidad la responsabilidad de ir
sí complejizando los temas y las realidades, pero también de irlas aclarando, y en este sentido creo que podemos ir también por ahí. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos, sí, de mujeres, pero de feminismos, pero de estudios de género, cuando se piensa en el trabajo que ha hecho un programa primero y luego un centro como el CIEG? Sí, es una pregunta muy extensa. Una de las grandes preguntas de los feminismos es ¿qué explica la desigualdad entre hombres y mujeres? Y para explicar esa desigualdad necesitamos datos que nos digan que efectivamente hay desigualdades, ¿no? Y las estadísticas están ahí. Las mujeres, por cuestiones de género, realizan más trabajo en la casa, hay una distribución inequitativa de las tareas de cuidado, las mujeres están en espacios de economía informal en comparación con los hombres, también ganan 30% menos. La violencia en contra de las mujeres es un fenómeno muy específico que no significa que no haya violencia en contra de los hombres, pero ¿quién ejerce esa violencia tanto en contra de hombres como de mujeres? Pues otros varones. Hay una serie de elementos estadísticos que nos permiten entender que hay desigualdad. Entonces los estudios de género y los feminismos lo que hacen es decir, ¿qué explica esa desigualdad? Si no es la naturaleza, si no es la divinidad, debe haber algo. Y entonces se crea la categoría de género, que es una estructura social que coloca a ciertos sujetos, dependiendo de si encarnan valores de masculinidad o de feminidad, en una situación de relación jerárquica. Entonces, por ejemplo, las personas que decimos que encarnan valores de masculinidad son los hombres y ocupan principalmente posiciones de poder y de prestigio económico, político, social. Y quienes encarnan valores de feminidad son quienes ocupan las posiciones de cuidado, de menos prestigio, que son menos valoradas, pero que son indispensables para sostener la vida social. Entonces, estas son las mujeres y estos son los hombres. Y es la categoría de género, que es una categoría que se acuña en los años 50 del siglo pasado, que va a comenzar a tomar vuelo en los feminismos de los años 70 para explicar que esas relaciones de desigualdad pues no se dan por la naturaleza, no se da porque las mujeres tengan en general cuerpos que maternan o porque hacen lactancia o porque son incapaces, se da porque hay una lectura de que eso que hacen las mujeres, que han hecho las mujeres históricamente es menos importante, pero que sostiene la vida. Entonces ahí hay un vuelco que nos dan los estudios de género y la teoría feminista a través de conceptos muy claros. Por eso el de género es central para nosotras, ¿no? Como un campo de conocimiento relativamente nuevo, que son los estudios de género. Lo que nos acabas de decir me lleva a preguntarte lo siguiente: ¿cómo se vincula precisamente todo ese conocimiento, todas esas inquietudes, lo que en algún momento fueron preguntas que hicieron que surgiera una instancia como esta para pues darle sentido, darle valor al estudio, al trabajo que se hace dentro de la academia, pero entendiendo lo que está sucediendo más allá del entorno universitario? Es decir, cómo se vincula todo este conocimiento con lo que sucede en las calles con respecto a las situaciones de género y de las mujeres en particular. Sí. La universidad reproduce los mandatos de género, no los genera en sí misma, sino que los reproduce. Si hay violencia en la sociedad, eso también se puede trasladar a las aulas. Si hay relaciones de poder, si hay personas que fuera de la escuela piensan que las mujeres son menos capaces, también lo van a pensar dentro de la escuela. Entonces, dentro de los espacios universitarios, cuando llegan las mujeres, comienzan a hablar entre ellas, porque son muy pocas, ¿no?, las que están en las disciplinas, y se empiezan a dar cuenta de que aquello que parecía una anécdota es realmente algo que va más allá de ellas. Y por eso uno de los lemas más famosos del feminismo, que es lo personal es político. Es decir, aquello que me sucede a mí es una relación mucho más profunda de estructuras que subordinan a ciertos sujetos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que las mujeres, al estar cuestionando las ciencias y la manera en que se hace ciencia, también están cuestionando la sociedad. Y que sea dentro de la universidad que podamos hacer esos cuestionamientos desde los rigores de la ciencia es muy importante. Entonces, por eso es que tenemos a partir de los años 70 y 80 a muchas mujeres en la UNAM que son pioneras de poner estos temas al frente, y a lo que se enfrentaban era que les decían,
bueno, ¿cómo vas a hacer una tesis sobre la mujer en el derecho? Eso no es importante. O ¿cómo vas a ver estas poblaciones de mujeres? Eso no es importante. Fue realmente hacer un cambio de chip para decir que los temas de las mujeres son temas relevantes socialmente, no nada más porque tú eres mujer y quieres estudiar a las mujeres, sino porque hay algo en el tejido social en que no podemos vivir separados unas de otros, y es donde se gestan estas relaciones de poder y donde se reproduce la desigualdad. Entonces es a partir de esta convivencia de mujeres en las universidades que nos damos cuenta que la universidad reproduce también esas formas de desigualdad. Yo creo que no hay un muro que divida la universidad de la sociedad, ¿sabes? Y por eso también el trabajo que queremos hacer desde el CIEG es un trabajo con sentido social, un trabajo que tenga no solo un poder explicativo, sino también transformativo de la sociedad. Y en este sentido, ¿cómo se inserta todo este trabajo, toda esta maquinaria para formar parte de este programa del 475 aniversario, en el sentido de pensar sí lo que ha sido, pero también como ha sido pues en nuestra universidad a lo largo de la historia, proponiendo alternativas y soluciones a esas problemáticas y retos constantes? Amneris. Yo diría dos cosas. Por un lado, sí reconocer que los avances feministas en la universidad, aunque son relativamente recientes, son muy importantes. Estamos en un lugar donde no habíamos estado. No solo hay un centro de investigaciones dedicado a los estudios de género, también hay un programa de posgrado, hay una coordinación encargada de toda la política de igualdad. Ambos, el programa y la coordinación, salieron del CIEG, ¿no? Estamos en un lugar extraordinario, y que la universidad lo reconozca y lo ponga al frente de la celebración me parece fundamental, y creo que es parte de un trabajo que se ha hecho a lo largo de décadas. Creo que también es muy importante, en mi caso hablo como investigadora y como directora del CIEG, pues dar el estatus de un centro de investigaciones a los estudios de género. Como decía hace un momento, es un campo de conocimiento relativamente nuevo. O sea, podemos pensar que se inauguró cuando Simone de Beauvoir publicó El segundo sexo en 1949, y de ahí para adelante ha habido muchos trabajos que no se llamaba género, sino que eso empezó a partir de los 70s. Y como campo de conocimiento con un profundo sentido ético, político, que sea parte de la universidad como centro de investigaciones desde 2016, a mí me parece que es un triunfo del feminismo para la universidad. Y en estos pocos años, que es una década en particular, ha habido avances y transformaciones importantísimas también con respecto a las condiciones, a las desigualdades a las que te referías, que siguen lamentablemente estando presentes, pero hay otros temas que quizás lejos de disminuir han ido en aumento, como es por ejemplo la violencia en contra de las mujeres. ¿Cuáles considerarías en este sentido los que son, pues eso, los principales retos, temas a tratar, y desde los que se puede brindar un mejor entendimiento siendo parte de nuestra universidad? Yo creo que has mencionado el tema central, que es el de la violencia, que tiene muchas manifestaciones. La violencia, sabemos también a partir de la teorización feminista y de género, que no se trata solo de la violencia física, y violencia económica, violencia psicológica, todo un terrible abanico de violencias que impactan cuerpos muy específicos y que son ejercidas por también cuerpos muy específicos, porque también ahí hay un mandato de la masculinidad, no de los hombres, de la masculinidad, que para ser exitosa se tiene que ejercer a partir de la impartición de la violencia. Entonces, ese es uno de los flagelos más grandes de nuestra sociedad, que no excluye a la universidad. Creo que ha habido pasos gigantescos en poder reflexionar estos temas, poder nombrarlos, lo que hicieron las paristas feministas durante la pandemia, que fue a través del paro cambiar la legislación universitaria para que la violencia se volviera una falta grave dentro de la universidad. Eso es inédito, ¿no? Y pasó a partir de la movilización feminista. Entonces yo creo que ahí hay muchos canales, muchos vasos comunicantes que tenemos que avanzar. El género no es un eje aislado, es un eje transversal, porque no hay un espacio de la vida social ninguno que no esté atravesado por las lógicas de género, y que la universidad
lo reconozca, que lo verbalice, que cree espacios, que también haya espacios donde podamos hablar de estos temas, a mí me parece central. Esto no habría pasado hace 15 o 20 años, ¿no? Hay que aprovechar, pero además seguir luchando, porque hay muchísimas cosas, muchísimas causas que siguen ahí pendientes. Y en este sentido, pues me parece que tendría que ser el gran compromiso en el marco de este aniversario, y terminaría por ahí. ¿Qué es lo más difícil o cómo lograr socializar este conocimiento, socializar estas luchas para lograr, pues no sé si decirlo así, una mayor empatía, un mayor apoyo, y que se siga pues compartiendo entre la universidad y la sociedad estas necesidades? Hay muchas resistencias porque los estudios de género y las teorías feministas pues tienen un carácter, hay que decirlo, incómodo. O sea, señalan cuáles son las contradicciones, las inconsecuencias de los discursos, de los tratos que se le dan a las personas, porque una cosa es el discurso o la ley que dice que todas las personas son iguales, ¿no? Pero otra cosa son las prácticas, donde vemos las estadísticas de feminicidio, de desaparición, que afectan principalmente a ciertos sujetos, a las mujeres. Entonces, hay de pronto una resistencia, que cuando algo te incomoda hay un retiro, ¿no? Una resistencia a no escuchar. Y también creo que vivimos en tiempos en donde hay una oleada conservadora, antifeminista, antigénero, que no podemos ignorar, que quizá en nuestro país no tenga el auge que está teniendo en países como Estados Unidos o en algunos lugares de Europa o incluso en América Latina como Argentina y El Salvador, pero que también está en México. Y ahí hay estos grupos que de cierta manera no comprenden que cuando hablamos de temas de género y hablamos de construir o hablamos de hacer una crítica a las desigualdades, a lo que realmente estamos apostando es a crear sociedades más libres para todas las personas, ¿no? Sociedades más justas, más democráticas. En beneficio de todos. Y de eso, todas las personas. Mientras siga habiendo motivos, es necesario incomodar desde la academia, desde las calles, desde los medios públicos, y lo seguiremos haciendo, y que este aniversario del 475 pues es solamente eso, un marco para seguir avanzando en el trabajo que se ha hecho por lo menos en nuestra casa de estudios desde hace más de 30 años. Muchas gracias, doctora Amneris Chaparro Martínez, investigadora y directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG de nuestra universidad. Gracias a ti. Gracias, bienvenida. Y bueno, cambiamos de tema para cambiar al espíritu futbolista. A menos de 80 años de la inauguración de la tercera Copa del Mundo de Fútbol en nuestro país, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco presenta Sport Washing. Se trata de una exposición audiovisual que ofrece una mirada crítica a los eventos deportivos de impacto global como herramienta de legitimación política y propaganda institucional, que abre sus puertas el día de mañana, jueves 26 de marzo a las 19 horas en la sala Ricardo Flores Magón, y la entrada es libre allá en Onoalco, Tlatelolco. Y bueno, como cada semana está con nosotros el director de este centro, de este recinto universitario del norte de la ciudad, Jacobo Dayan, quien hoy se refiere a la normalización del horror, el silencio mediático y político a propósito del registro visual de la violencia y su circulación en redes sociales. ¿Qué tal? El fin de semana pasado en redes sociales circuló un video sobre una escena dantesca. En Coatzacoalcos, un grupo de un puñado de 10, 15 personas, evidentemente encapuchadas y fuertemente armadas, cercenaron las manos y decapitaron a 2 personas. Esto lo grabaron y lo subieron a redes sociales. De nuevo estamos ante videos de esta magnitud, solo comparables a los otros horrores que se han registrado en este país y han quedado registrados en video, o aquellas escenas del Estado Islámico, ya hace muchos años, que le dieron la vuelta al mundo entero. Esto ocurrió y la reacción social fue cero. Indignación en redes, se compartió en redes, después el video fue bajado por las plataformas, pero ahí quedó registro.
hemos normalizado el horror hasta a estos niveles. No hay reacción por parte de los medios, se ve poca cobertura a este hecho, columnas de opinión tampoco. ¿Y qué decir de la autoridad? Pues la autoridad no ha dicho nada. El horror está más cerca de lo que pensamos y nosotros creemos que tenemos una vida normal. Nada cambiará mientras nuestros niveles de indignación se encuentren dormidos. Muchas gracias. La conmemoración por el 475 aniversario de nuestra universidad es también una invitación para viajar en el tiempo, como sucede hoy, que nos vamos a 1997 para encontrarnos con uno de los poetas más queridos de nuestras letras, Jaime Sabines, el primer escritor poeta precisamente que abarrotó la sala Nesa con sus palabras y su sensibilidad. 475 años de historia se construyen a través de anécdotas, personajes, momentos que han dejado huella y el esfuerzo de su comunidad, pero sobre todo la pasión por la Universidad Nacional. Diversas figuras han engalanado la universidad con su conocimiento y talento. El 25 de septiembre de 1997, el poeta mexicano Jaime Sabines visitó una sala Nezahualcóyotl desbordada de lectores ávidos por escuchar al escritor leer poemas emblemáticos como Tía Chofi, Sitio de Amor y El Peatón. Con el lenguaje directo que lo caracterizaba, reflexionó sobre la vida cotidiana, el amor como lugar de transformación, entre otros temas y escritos que incluso abordó por primera vez ante la comunidad universitaria. Dios siempre está de buen humor. Por eso es el preferido de mis padres, el escogido de mis hijos, el más cercano de mis hermanos, la mujer más amada, el perrito y la pulga, la piedra más antigua, el pétalo más tierno, el aroma más dulce, la noche insondable, el bormoteo de luz, el manantial que soy. A mí me gusta, a mí me encanta Dios. Que Dios bendiga a Dios. Y seguimos con este recorrido en España, y esto con más de Sabines. Se trata de La Luna, que escucharemos en voz de Joan Manuel Serrat y llega a nuestros ojos y a nuestros oídos gracias al Instituto Cervantes y a la UNAM España, que encabeza actualmente el investigador Ciro Murayama. Disfruten los siguientes segundos. La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada 2 horas. Es buena como hipnótico y sedante, y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar al que se ama, para ser rico sin que lo sepa nadie, y para alejar a los médicos y las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido. Y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues, y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados. Para los condenados a muerte y para los condenados a vida, no hay mejor estimulante que la luna, en dosis precisas y controladas.
Que esto sea más que una invitación, una provocación para recordar a Sabines, hoy que se cumple un centenario de su nacimiento, pero también pues una invitación a leerlo y a disfrutarlo en todo momento. Y así terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y gracias, por supuesto, a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día. Mi nombre es Rosa Brizuela y nos vemos aquí mañana, 2:30 de la tarde, en TV UNAM. Adiós.